A continuación, para terminar el día de hoy, tenemos una mesa redonda que promete mucho, que se llama Medicina en la Mujer, un tema integral. Esta mesa la hemos diseñado específicamente así. Las expositoras son todas mujeres, excelentes profesionales que dominan muy bien sus temas y mucha gente me dice, oye, son todas mujeres, ¿y por qué no van a ser todas mujeres? Si son las que saben del tema, pues perfectamente pueden ser mujeres. Eso es otra de las cosas que tenemos eventualmente que cambiar, que estas cosas se vean más naturales. Ok, la mesa redonda hoy será moderada por la doctora Arlene Calvo, que es investigadora asociada del Instituto Conmemorativo Gorgas y de University of South Florida. Ella tiene un doctorado en salud pública. La doctora Ana Elena Espinosa, que es endocrinóloga del Hospital Paitilla y profesora de la Universidad de Panamá. La doctora Gabrielle Britton, que nos acaba de hablar y a quien ya la presentamos. La doctora Laura García Esteves, oncóloga del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Y la doctora Mirna Pinilla, que es ginecóloga obstetra del Hospital Paitilla. Entonces les pido, por favor, si pasan al... Pasa, Laura. Bueno, entonces, Arlene, te paso la batuta del asunto. No, el micrófono ya lo tiene. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que a mí me apasiona mucho y desde que hemos estado preparando esta mesa redonda, hemos estado todas y todos los que nos han estado acompañando en el proceso también muy entusiasmados porque vamos a estar hablando de temas muy importantes que afectan a la mitad de la población en nuestro país. Entonces, ya el doctor Pichel presentó a cada una de nuestras conferencistas del día de hoy, panelistas del día de hoy. Yo sí quería mencionar que vamos a estar hablando sobre el tema de salud de la mujer a lo largo de la vida. Esto va a ser un trayecto, una aventura de salud a lo largo de la vida de las mujeres. Vamos a estar empezando con la doctora Mirna Pinilla sobre el tema de embarazo en adolescentes, la edad reproductiva, más adelante sobre el tema de menopausia o climaterio. Con la doctora Ana Elena vamos a estar hablando temas relacionados a sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Con la doctora Laura vamos a estar hablando sobre cáncer de mamas. Y con la doctora Gabriel sobre envejecimiento y temas de salud en mujeres adultas mayores. Así que ese va a ser nuestro recorrido a lo largo de la vida. Antes de iniciar con las preguntas, voy a hacer una breve introducción sobre el tema de salud de la mujer. Como dijo la doctora Britton anteriormente, la salud de la mujer va mucho más allá que la salud sexual y reproductiva. Involucra temas externos, factores externos que, si bien no son únicos en las mujeres, nos afectan muchísimo más por el rol de sexo que tenemos en nuestra sociedad. Entonces tenemos temas de educación, de estrés, de seguridad, de nutrición, independencia económica, que tal vez la mujer no pueda pagar sus servicios de salud, cuidados no remunerados, que ya se habló anteriormente, violencia doméstica, violencia obstétrica también, que eso es un tema que afecta mucho a las mujeres. Otro tema importante en cuanto a la salud de la mujer es que la investigación clínica, como también mencionaba la doctora Britton, no siempre incluye a las mujeres en los estudios biomédicos y esto se refleja en que tal vez a la mujer se nos diagnostica de una manera equívoca en comparación a los hombres, o que el medicamento sea no el adecuado o que la dosis no sea la adecuada, porque tradicionalmente lo que se ha hecho es que la mayoría de los participantes en investigación clínica son hombres y los resultados se extrapolaban a mujeres y biológicamente no somos igual, entonces eso obviamente afecta a las mujeres.
Tenemos temas de embarazo, de menopausia, de cuidado prenatal, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, densidad ósea, que afectan a las mujeres de manera distinta a los hombres. Uno de los ejemplos clásicos es que las mujeres morimos a causa de ataques de corazón más que los hombres. Y muchas veces no nos diagnostican adecuadamente cuando nos está dando un ataque al corazón, porque siempre se ha dicho que es el dolor en el brazo izquierdo y la presión en el pecho, pero en las mujeres no necesariamente se manifiesta de esa manera. También somos más propensas a mostrar signos de depresión y ansiedad más que los hombres, efectos de enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, sabemos que el VIH se está feminizando, y no solo eso, sino que cuando acudimos a tratamiento ya estamos en una etapa más avanzada, igual que con distintos tipos de cáncer. Osteoartritis y también temas como infecciones del tracto urinario afectan más a las mujeres. Cuando combinamos todos estos temas biológicos con temas socioculturales y económicos, ahí es donde esto se empieza a complicar mucho más, lastimosamente, y es una realidad que vivimos en nuestros países, no solo en Panamá. Entonces, ahora que vamos a dar inicio a nuestra aventura a lo largo de la vida, voy a iniciar con el tema de adolescencia y de juventud. La primera pregunta dirigida a la doctora Pinilla. Doctora, sabemos que el embarazo en adolescentes es uno de los grandes problemas de salud pública en nuestro país. ¿Cuál sería la etapa de mayor riesgo para las adolescentes y qué métodos de anticoncepción se les está ofreciendo a estas jóvenes? Buenas tardes ya, ahora sí. Antes que nada, gracias al equipo organizador del Hospital Paitilla por tomarme en cuenta. En un principio me sentí súper honrada, después me dijeron mis compañeras de mesa quiénes iban a hacer y me dio mucho estrés, porque en realidad quiero llegar a los zapatos de todas las que estamos aquí. Pero yo creo que es un tema muy interesante y el cual como mujeres lo podemos manejar. Como ginecóloga, desde principios me he dedicado solamente a la clínica privada. No he tenido la oportunidad de trabajar a nivel institucional y como tú bien dices, el tema de adolescencia es el embarazo en adolescentes es un tema más que nada de salud pública. Sin embargo, en mi práctica privada veo tanta joven que viene en principio desinformada, muchas vienen solas, otras vienen acompañadas con las amigas, otras con los novios. Hablándote de la parte de adolescente, dentro de la salud pública, y si podemos mencionar, la OMS divide la adolescencia en dos etapas, de 10 a 14 y de 15 a 16. Si me preguntas el tema de riesgo, pues por razones obvias, nos preocupa mucho más la parte de salud de una niña de 10 años que de una joven de 18, por, como les digo, razones obvias, desarrollo, madurez, crecimiento, y también la parte socioeconómica, porque una niña de 12 años no es capaz de salir, después de salir de un embarazo, a buscar sustento. Quizás una joven de 18, 19 tiene un poquito más de oportunidad, pero en realidad el riesgo en este caso es más que nada en términos de la pérdida o de la ausencia de educación, porque ella queda condenada hasta que logre salir de allí a funciones o oficios de bajo perfil, lo que, como mencionabas al principio, nos limita, ¿no? Entonces, en términos de riesgo, la maternidad temprana en jóvenes, muy jóvenes, es de mucho riesgo en términos de salud. Pero yo me enfocaría más en la parte de educación. Hemos hablado mucho de este tema y creo que hoy vamos a salir con esto. Ojalá y salgamos bastante preparados porque tenemos que educar temprano a nuestras niñas. Tenemos que aprender a educar, tenemos que poder conversar, tenemos que poder hablar su mismo idioma.
Y cuando a mi consulta llega una joven, es en realidad hasta triste y preocupante el desconocimiento con el que llegan. Entonces, es una realidad que a nivel mundial los jóvenes están iniciando una vida sexual activa mucho más temprano. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, es mucho más temprano. Entonces, están iniciando esta vida sexual activa con el mínimo conocimiento de su biología y obviamente de lo que el riesgo que esto conlleva, hablando de enfermedades de transmisión sexual, hablando de embarazos no deseados y también de la parte de responsabilidad y de las consecuencias que puede tener tanto un embarazo como enfermedades de transmisión sexual, si queremos hablar específicamente de estos temas, ¿no? Entonces yo me inclinaría a la parte de educación temprana. Eso les permite a ellos tener mejores habilidades, mejor autoestima, mejor toma de decisiones a la hora de enfrentarse a sus pares, disminuye la violencia sexual y el enfoque que tenemos que darle va basado en la parte de educación temprana y no solamente, como dijo Gabriel, no solamente es un tema de salud sexual y reproductiva. Podemos hablar de todo a lo largo del camino de la mujer, pero eso vamos a tener tiempo para hacerlo. Muchas gracias, doctora. Perdón, me preguntaste de los métodos anticonceptivos. Sí, correcto. Más apropiados para adolescentes. Más apropiados, porque la lista, vamos a decir que vamos avanzando en el tema y en realidad tenemos que enfocarnos a que son jóvenes. La cabeza de los jóvenes anda, como todos sabemos, más o menos. Son inmaduros. Necesitamos métodos que sean agradables para ellos, que tengan capacidad de aferrarse a ellos, que lo puedan esconder, que no le digan a nadie, porque esa es la realidad. La mayoría que busca ayuda no quiere que no quiere que su casa se enteren. No debería ser así. Deberían poder llegar y poder conversarlo en un sitio seguro, pero esa no es la realidad de la mayoría. Entonces tenemos los anticonceptivos orales, que es lo que a mí me gusta por tema de dosis hormonal, pero esos no son los que más las chicas no se sienten bien con ello, porque es una pastillita todos los días y es un engorro. Están las inyectables y hoy en día aquí en Panamá, a nivel de salud pública, se les está ofreciendo los parches. Los parches que tenemos, los implantes, disculpa. Los implantes que tenemos de 3 años y de 5 años. Ellas deben tener la libertad de poder ir a las instituciones a solicitarlo y nosotros como profesionales de la salud debemos ofrecérselos, darles tanto el método como la orientación a cada uno de ellos. Gracias, doctora. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Y el preservativo? El preservativo también. El preservativo lo tenemos más enfocado en enfermedades de transmisión sexual. Aquí, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el preservativo no les gusta mucho. ¿A quién? Al varón. Ah. No quería entrar en ese tema, pero ellos lo piden. Ellos piden, no hombre, no, déjame, vamos, me lo pongo después. No se lo saben poner, se lo ponen tarde, se rompe, se sale, es un desastre. La importancia de la educación. Entonces es importante que lleguen a los centros de salud, cómo se usa esto y tener las herramientas para poder enseñarles sin caras, sin ojo. Sí, ven, vamos a mostrarte cómo se usa, cómo se hace esto, para que lo hagan bien y la mujer tener la capacidad y la educación y la formación de decirle a este varón que quiere algo con ella muy cerquita, algún encuentro cercano, decirle, si no hay condón, no hay. Si no hay condón, no hay amor. Si no hay condón, no hay amor. Así es, si no hay, no hay. Y
y ellas deben tener la capacidad y empoderarse a decir no. Y como yo les digo a mis chicas, un no siempre debe ser un no. No hay pero dale, de repente sí, no es no. Ya. Esta semana estuve en Aplafa, que es nuestra versión de Planned Parenthood aquí en Panamá. Es un centro que ofrece cuidados de salud sexual y reproductiva a bajo costo y otros servicios de salud. Y nos decían que hay muchachas que tampoco quieren usar los implantes, entonces que iban a empezar a incursionar con dispositivos intrauterinos más pequeños. Todavía no han iniciado, pero eso es parte del plan. Eso está en los planes. En otros países se les ofrece el dispositivo intrauterino, también el más pequeño, el que tiene menos hormona, pero yo todavía soy un poquito más respetuosa de ese útero virgen. Sí. Tenemos que cuidarlo, tenemos que en realidad prender las luces largas un poquito y tratar de ver un poco más allá cuál sería las implicaciones de poner un aparatito adentro del útero. En mujeres que no usan el condón, que no pueden reconocer una infección, que no van a tratarse infecciones a tiempo, entonces en realidad ese es uno de los temas, pero estamos en eso. Ese puede ser un buen proyecto de investigación para los estudiantes de medicina que están aquí presentes. Sin embargo, les tengo que comentar que me puse a leer un poco cuando supe que íbamos a hablar de este tema y no es que no estamos tan mal. Aquí en Panamá empezaron los estudios en el 2013, perdón. Y hay una tasa de estudio donde se mide los embarazos en adolescentes y ha disminuido. Desde que se inició en el 2013 hasta 2011 al 2021, la data del 2023 no la pude conseguir, pero hasta el 2021 ha disminuido y ha disminuido marcadamente en esa segunda fase de los adolescentes de 15 a 19. Yo pienso que ya están acercándose más a los centros de salud y a las entidades públicas y están recibiendo en realidad una información adecuada para poder ellos lograr esta disminución. Muchas gracias, doctora. En orden. Bueno, voy a continuar con la doctora Espinosa. Vamos a hablar un poco sobre diabetes en mujeres. Sabemos que el 71% de la población en Panamá sufre de sobrepeso o sufre de obesidad y aproximadamente 10% de la población tiene diabetes y sabemos que ambas están en aumento. Dentro de este contexto, ¿cuáles aspectos particulares debemos conocer acerca de la diabetes en mujeres, incluso cuando hablamos de diabetes gestacional? Sí que no. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente vemos que las tasas de obesidad y sobrepeso en Panamá son alarmantes, como mencionó la doctora Calvo. Y si vemos, recientemente yo revisé síndrome metabólico y obesidad en Latinoamérica. Y estamos en el top 3 de los países de toda Latinoamérica con las tasas más altas de sobrepeso y obesidad. Y las mujeres, la prevalencia de obesidad en mujeres es mayor que en hombres. Si vemos en Panamá, la data del 2019 muestra que el 42% de las mujeres adultas tienen obesidad y el 28% comparado con el 28% de los hombres que tienen obesidad. Y esta brecha es significativa. Y asimismo, como la prevalencia de obesidad es alta y va en aumento, esto va en paralelo entonces con la diabetes tipo 2. Y en general, en el mundo, a veces la prevalencia de diabetes tipo 2 es más alta en hombres que en mujeres. Sin embargo, data de Panamá más poblacional no es tan reciente, es como hace 10 años atrás, y mostraba que las mujeres tienen mayor prevalencia de diabetes que los hombres. También sabemos, como mencionaron en la presentación previa, que las mujeres tienen mucho más cambios y fluctuaciones hormonales a lo largo de la vida comparado con los hombres. Y sobre todo, incluso después de la menopausia, por la falta de estrógenos,
las mujeres tienen un mayor acúmulo de grasa abdominal tanto a nivel subcutáneo como visceral, y esto aumenta significativamente el riesgo de diabetes en las mujeres. La diabetes, incluso cuando hablamos de las complicaciones asociadas a la diabetes, las complicaciones asociadas a la diabetes pueden diferir dependiendo si es hombre o mujer. Vemos que en ciertas de estas cosas no hay tanta data, pero algunos estudios han mostrado que las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal, las mujeres con diabetes, que los hombres. Las mujeres con diabetes, el riesgo relativo de tener un evento cardiovascular es mayor que en hombres. Y también las mujeres con diabetes están a mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca diastólica. Y si hablamos más específicamente de la diabetes gestacional, en la diabetes gestacional vemos que es el factor de riesgo o uno de los factores de riesgo principal para desarrollar diabetes en las mujeres, y aparte de que tiene también complicaciones tanto en el embarazo como para la madre y el feto. Sabemos que es de un 50, una mujer que tuvo diabetes gestacional, a pesar de que la mayoría de las pacientes con diabetes gestacional después del embarazo ya no tienen diabetes, pero tienen de un 50 a un 70% mayor riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Y esto es muy importante porque se ha visto que el seguimiento de estas pacientes usualmente es pobre. Después de que la paciente desarrolla diabetes gestacional, usualmente a muy pocas se les da seguimiento a lo largo de los años para tratar de, uno, con cambios de estilo de vida, y a veces metformina, reducir el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro, y esto se hace poco, y este es un riesgo muy importante. Gracias. ¿Qué nos puede decir en cuanto a eso relacionado a enfermedades cardiovasculares? Se refiere con el riesgo del sobrepeso. Ok, claro. Sí, bueno, como habías mencionado, sabemos que las mujeres muchas veces los síntomas, por ejemplo, de un evento cardiovascular, de un infarto, son atípicos, lo que llamamos atípicos, y sobre todo incluso las personas en general con diabetes tienen síntomas atípicos, por eso es importante tener un alto índice de sospecha. Y también sabemos que, bueno, tenemos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, tanto en hombres como en mujeres: hipertensión, tabaquismo, sobrepeso y obesidad, pero las mujeres también tienen factores específicos. Por ejemplo, como mencioné, la diabetes gestacional, haber tenido preeclampsia en el embarazo, la menopausia temprana, todos estos son factores de riesgo, y la depresión, que hemos visto que a veces afecta más a mujeres, también es un factor de riesgo cardiovascular, tanto la depresión como el estrés psicosocial. El hecho de que la mujer a veces es la que se tiene que encargar de la casa y a veces incluso trabaja ambas cosas juntas, todo eso son factores, se ha visto que son factores de riesgo no tradicionales, pero que están asociados a mayor riesgo cardiovascular. Y además de eso, tendemos a no tratar los factores de riesgo cardiovasculares en las mujeres tan agresivos como en los hombres. Si vemos que, por ejemplo, hay estudios observacionales han mostrado que las mujeres a alto riesgo cardiovascular tienden a recibir menos estatinas, menos aspirina, menos intervenciones coronarias y menos estudios relacionados a la parte cardiovascular que los hombres. Incluso un estudio de Dinamarca que fue publicado recientemente en mujeres que tenían enfermedad cardiovascular y diabetes, se vio que recibían menos medicamentos cardioprotectores, que son los inhibidores de la SGLT2 y los agonistas de la GLP-1, recibían menos de esto que los hombres. Entonces, este es un problema que vemos que es significativo, y es importante recordar que las mujeres también pueden estar a riesgo cardiovascular y hay que tratar estos factores de riesgo de manera intensiva también. Gracias, doctora. Bueno, siguiendo nuestro trayecto a lo largo de la vida, voy a dirigirle la pregunta a la doctora Laura, que nos acompaña desde España. Gracias por venir desde tan lejos. Doctora, una de las principales causas de muerte de mujeres, no solo en Panamá, sino en distintos países de la región, es el cáncer de mamas. ¿Sobre qué factores se puede incidir para prevenir el cáncer de mamas? Pues básicamente, yo creo que he dicho en la charla de esta mañana, hay factores de riesgo modificables. Uno de ellos es el alcohol,
que está íntimamente relacionado con el riesgo de cáncer de mama. El beber una cerveza diaria incrementa hasta un 7-10% más que la mujer que no bebe. O sea que eso no significa ser talibán y decir alcohol fuera, porque a todo el mundo le gusta el alcohol, pero una copita... Menos en Panamá. En Panamá os gusta mucho, sí. Es que en España nos gusta mucho. Claro. Obviamente el sedentarismo, que va muy ligado a lo que ha dicho ella, es decir, que con el deporte matas varios pájaros de un tiro, Sí. entre ellos la obesidad y el sobrepeso. Es decir, que hay que fomentar mujeres jóvenes activas desde el principio, desde muy chiquititas. La dieta también está relacionada, los anticonceptivos orales y la terapia hormonal sustitutiva. Entonces, en general, todos esos factores, pero yo diría desde un punto de vista práctico, lo que me reitero esta mañana: ejercicio físico, reducir el nivel de alcohol y mantener los niveles de peso a lo largo de toda la vida. Porque aquí tenéis un problema brutal, es que es flipante, de verdad, lo de Sí. los niveles de obesidad. 71%. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está haciendo aquí desde el punto de vista político? Bueno, Perdón. al final vamos a cerrar con Sí. esa discusión. Vale. Pero es muy importante, definitivamente. Nutrición y actividad física son la clave para la prevención de muchas de estas enfermedades. Continuando nuestro trayecto a lo largo de la vida, llegamos al punto de adulto mayor. Doctora Britton, sabemos que muchas enfermedades que se manifiestan en edades más avanzadas inician años antes, como usted mencionó en su charla anterior. Por ende, debemos prepararnos desde muy jóvenes para nuestra vejez y la de nuestros pacientes. ¿Y qué podemos hacer en cuanto a esto? Usted nos ha indicado que varios estudios longitudinales epidemiológicos han identificado factores de riesgo modificables para el deterioro cognitivo y las enfermedades vasculares asociadas a la edad a lo largo del curso de la vida. ¿Cómo podemos prevenir estas condiciones? Todo esto va de la mano, ¿no? Lo que estamos conversando. Es que eso es lo que siento, que seguimos, claro, es que como todo está relacionado y Sí. todas las etapas de la vida están asociadas a la salud en cada etapa. Sí, hay estudios, hay un montón de evidencia que muestra que sí podemos prevenir el deterioro cognitivo y la enfermedad neurodegenerativa al final de la vida. Y no es porque vamos a vivir para siempre ni porque estamos abogando por la inmortalidad o nada de eso, pero lo abogamos es por un envejecimiento exitoso. Y el envejecimiento exitoso es uno en el que vivimos una larga vida sin enfermedad y luego enfermamos, porque es lo que va a pasar al final de la vida, enfermas y en muy poco tiempo falleces. Eso es un envejecimiento exitoso. No es enfermarse y estar enfermo por 20 años al final de la vida. Entonces, los estudios epidemiológicos que menciona la doctora Calvo muestran, por ejemplo, que hay 3 tipos de actividades que son muy importantes, que ya hemos hablado: la actividad física, la actividad cognitiva y la actividad social. La actividad física, por todas las razones que no voy a volver a repetir, que ya esclarecieron ustedes muy bien. La actividad cognitiva, porque hay que usar las neuronas, hay que usar la cabeza, porque el cerebro se nutre de la novedad y es muy importante estimular el cerebro. Y eso significa salirse de los patrones, no hacer siempre las mismas cosas, que estamos como en autopiloto a veces, salirse de esos patrones. Y la otra es la actividad social. Somos animales sociales, hay que socializar. Quizás uno de los hallazgos más importantes en los últimos años es que el aislamiento y la soledad son factores de riesgo para el Alzheimer y para envejecer mal. Así que tenemos que socializar. También tenemos que controlar los factores de riesgo vasculares, que son sumamente importantes. El cerebro necesita mucho oxígeno. Es un pequeño órgano comparado con el resto del cuerpo, pero consume 20% del oxígeno que requiere el cuerpo. Así que hay que oxigenar el cerebro, hay que tener la hipertensión bajo control. Y dentro de todo, poder manejar el estrés crónico, que también mata neuronas, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Pero
hacer todo esto requiere mucha disciplina y también requiere recursos. Así que volvemos al tema de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que no es fácil para una mujer, digamos, madre soltera que vive en Panamá Oeste, que tiene un trabajo informal, estar preocupándose por el ejercicio físico, por ejemplo, cuando tiene tantas otras cosas que hacer. Entonces tenemos que, como dice una amiga nuestra, la doctora Ivonne Torres, tenemos que buscar una manera panameña de educar en prevención. Y creo que, algo que nosotros podamos entender aquí en Panamá. Porque, por ejemplo, doctora, una de las cosas que creo que tiene que ver por la razón que hay tanto problema de peso en Panamá es que en Panamá se camina muy poco. Panamá no es un país que se camina, por el calor. Porque el país no es caminable. Claro. No es O sea, caminable. entonces, y no es tanto por el calor, porque creo que sí hay personas que caminan, obviamente, pero si existieran más aceras, más personas caminaríamos. En cambio, en España se camina por todos lados, ¿no? Y en otros países hay mucha más capacidad de montarse en transporte público, etcétera. Entonces, eso es nuestra cultura también tiene ciertos aspectos de nutrición y cosas así que hay que abordar y decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar nuestra nutrición? Que es muy importante para el envejecimiento. No le puedes decir a las personas que solo coman arroz integral y coman frutas. Eso no es posible. Hay que encontrar una manera de poder panameñizar la salud preventiva. Y eso es un reto, y es un reto para todas las personas. Pero sí hay maneras de prevenir. Ese es un buen título para un artículo. Panamá no es caminable. Desafortunadamente. Sí, no, es que yo soy súper preguntona, perdón. Porque, ¿qué terapia cognitiva recomendarías a una mujer posmenopáusica? Yo creo que la mejor terapia cognitiva es tener relaciones sociales y tener muchas amigas. ¿Muchas amigas? Sí. No, pero por ejemplo, aprender un idioma. Claro, cualquier cosa nueva que vas a hacer donde te tienes que concentrar es una buena terapia cognitiva, pero si volvemos a lo que más acceso tenemos todas las personas es a las conversaciones. O sea, contar las historias, relacionarse con el resto de las personas es quizás la mejor terapia cognitiva que todos tenemos a nuestro alcance. Porque lo que pasa es que hoy en día nos estamos aislando más y más, ¿no? Así que si me pongo a aprender un idioma con mis audífonos y mi dispositivo, entonces estoy yo nada más con mi teléfono aprendiendo algo. En realidad eso sí es bueno para el cerebro, pero no es accesible para todas las personas. La mejor manera de mantener el cerebro sano es interactuar con otras personas. Qué curioso. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la doctora Pinilla nuevamente. ¿Qué nos puede decir, doctora, sobre los temas ginecológicos durante la menopausia? Tú sabes que yo como ginecóloga he tenido el privilegio de poder ver a la mujer a lo largo de su vida. Ya hablamos de la adolescencia, la etapa reproductiva y luego viene lo que es comúnmente conocido como menopausia, pero en realidad la menopausia es un evento. Esto es un tema de terminología. Es un evento, son 12 meses continuos sin ciclo menstrual. Entonces estamos en menopausia. Pero esto no sucede en esos 12 meses. Esto sucede un par de años antes, un par de años después. Y este periodo es lo que nosotros llamamos climaterio. Entonces vamos a referirnos no solamente como menopausia, sino la etapa del climaterio, que abarca muchos años de la vida de la mujer. En términos de ginecología y problemas, nosotros como ginecólogos debemos poder, vuelvo a lo mismo, educar a la mujer que empiece desde antes, como decía la doctora Britton, a cuidarse, el ejercicio, la dieta, los hábitos saludables, salir. Son un montón de cosas, como bien hemos estado conversando a lo largo del día. Pero también como ginecólogos debemos darle el espacio a cada una de nuestras pacientes a poder conversarlo, porque hay un tabú, aquí en nuestra sociedad hay un tabú y en realidad empezamos a sentir los calores, la ansiedad, la falta de ganas de todo, el desánimo. Algunas piensan que es que están en algún tipo de depresión, resequedad, no tenemos ganas de nada y eso debemos poder conversarlo con alguien. Y nosotros como ginecólogos debemos poder definir, no, tranquila, no estás loca, como dice la doctora Britton. A todas vamos a pasar por allí, a todas vamos a llegar y vamos a pasar.
Esto es una etapa la cual tenemos que saber que hay algunas que la llevan muy bien. Pasó, se fue. Pero hay otras mujeres que en realidad es muy traumático. Hoy en día, la expectativa de vida, como ya hemos hablado, está a 80-85 años. El promedio de edad de la menopausia no ha cambiado, es 50 años. Un par de años antes, un par de años después, dependiendo de un par de factores, pero es 50 años en promedio. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vamos a vivir sin hormonas naturales por 30 años. No podemos dar tratamiento médico por los próximos 30 años. Entonces tenemos que en realidad, primero, reconocer que nosotros como mujeres, hoy en día a los 50 años, son mujeres con oficios de muy alto perfil, responsabilidades, parejas nuevas, viajamos, tenemos hijos chiquitos. Necesitamos tener la capacidad de tener una mente lo más claro posible, poder dormir, porque si tú no duermes no funcionas. Y esa es una de las principales cosas que tenemos como que enfocarlo. Primero saber que es temporal y luego prepararnos para ese momento. Como ginecólogos debemos proteger la salud urogenital, prevenir, hacer lo que sea necesario para prevenir el cáncer, prevenir la osteoporosis y la sarcopenia. Esto ya lo hemos hablado, el tema del ejercicio, alimentación, alta en proteínas. Y básicamente es poder darle a esta población, que es cada vez más una opción de una mejor calidad de vida, de lo que nos queda cuando llegamos a, entre comillas, viejas, porque como bien dijo Gabriel también, todos vamos para allá, todos envejecemos, así que debemos es prepararnos para esto. Y entre más temprano mejor. Y entre más temprano mejor. Por supuesto que tenemos que educar a nuestras jóvenes a que sepan que vamos a envejecer y que eso empieza desde mucho antes. Gracias, doctora. Bueno, continuamos nuevamente con la doctora Britton. Doctora, la demencia afecta a más mujeres que a hombres en todo el mundo, incluso controlando por las diferencias en las tasas de supervivencia, lo que sugiere factores de riesgo relacionados con el sexo femenino. Otra cosa que nos pone en más riesgo, ¿no? La terapia hormonal para la menopausia ha sido un foco de atención como un posible factor de riesgo que contribuye a esta disparidad en la enfermedad de Alzheimer. ¿Dónde estamos en cuanto a esta evidencia? Bueno, hace casi 20 años se publica uno de los primeros estudios que muestra que las mujeres que estaban en esta terapia hormonal de reemplazo tenían tasas más altas de demencia, pero en ese primer estudio se evaluaron solamente mujeres mayores de 65 años, creo que era. Entonces allá había un sesgo. A lo largo del tiempo se han hecho otros estudios tratando de ver que la relación parece ser que mientras más tiempo, como bien dice la ginecóloga del panel, mientras más tiempo la terapia hormonal, que no puede ser para siempre, más riesgo hay para enfermedad neurodegenerativa. Pero nunca se había hecho un estudio que, por ejemplo, tomara en cuenta, por ejemplo, cuánto tiempo se tomaba la terapia, cuándo iniciaba y un seguimiento largo. Y creo que la semana pasada, y este estudio me lo envió el doctor Hammerschlag, que está aquí presente, es un estudio poblacional en Dinamarca, que creo que es el último hallazgo que se publica en BMJ el mes pasado. Entonces sí, hay datos de muy alta calidad. Sí pudieron ver, por ejemplo, la edad de inicio de la terapia, el tipo de terapia, si era solo estrógeno, si era combinada, y también la duración y una etapa larga de seguimiento. O sea, estos son registros médicos de alta calidad del país de Dinamarca, y entonces vuelven y replican este resultado, que mientras más largo el tiempo que tomas la terapia, más riesgo hay. De hecho, para las que tenían un año de terapia, el riesgo se aumentaba como el 12% más riesgo, y para las que tenían 12 años de terapia era como 70 y pico % más riesgo de tener Alzheimer.
Así que ahí es donde estamos, pero digo, yo no soy ginecóloga y no voy a opinar sobre temas clínicos, pero lo que entiendo de la literatura es que no se debe quitar esa opción de la mesa, la terapia hormonal. Al contrario, se debe tener otras opciones también y educar en la mejor manera de envejecer con salud. Lo que pasa es que la única manera de verificar si esta terapia en realidad es lo que está causando el incremento en demencia en esas mujeres en particular es utilizando el ensayo clínico aleatorizado, y eso no se ha hecho aún. Eso porque lo que hay que ver también es hay que seguir a mujeres desde una temprana edad por muchísimos años, y eso es muy costoso y muy complejo porque hay que tomar en cuenta muchas diferentes variables. Y el estudio de Dinamarca no hizo eso, no tomó en cuenta, por ejemplo, los diferentes tipos de maneras de recibir la terapia, porque hay parches, hay pastillas, hay diferentes maneras de tomarlo. Así que todavía no se ha respondido esa pregunta. Sigue siendo una posibilidad de que aquellas mujeres que a raíz de tener peores síntomas de menopausia y toman esta terapia más tiempo, que esas mismas mujeres de por sí tienen también mayor riesgo de demencia y que esas dos cosas no están relacionadas. Eso todavía sigue siendo una posibilidad, que tienes peor síntomas de menopausia y que a la vez eres una persona que estás predispuesta a la demencia. Esas dos cosas pueden ocurrir y no estar relacionadas. Eso no se ha contestado todavía, esa respuesta todavía no la tenemos. Entonces hay que estar pendientes realmente. Vamos a ir cerrando ya el proceso de nuestra discusión y vamos a entrar en el campo de políticas públicas. Muy importante porque sin esto no podemos realmente tener las normativas que necesitamos para manejar todas estas enfermedades. Entonces voy a empezar con la doctora Esteves. En cuanto al cáncer de mamas específicamente, ¿cree usted que son suficientes las políticas actuales para el control o prevención de cáncer de mama? Rotundamente no. No. Es decir, por lo menos hablo en España. Si las políticas son para instaurar cambios en el estilo de vida de las mujeres en España, no. No, porque ha habido en el 2022 una encuesta a nivel nacional sobre, por ejemplo, el ejercicio físico y es dramático que casi el 50% de las mujeres españolas no hacían nada de ejercicio físico. No sé cómo está en Panamá esta situación, pero es dramático que el 50% no consideren incluso hacerlo. Y lo más triste es que cuando se les pregunta cuál es la causa de por qué no hace ejercicio físico, la mayoría hablan de no tienen tiempo, que eso es preocupante, y otro preocupante también es no me interesa en absoluto. Entonces, mi opinión personal es que hay que educar a las niñas pequeñitas desde el colegio, ¿no? Habría que incrementar, por ejemplo, la actividad física en los niños. Yo personalmente metería también en los colegios una asignatura de nutrición para saber cómo hay que nutrirse, cómo es la dieta, cómo hay que hacer, cómo hay que comer. Y luego reivindico, no sé cómo está la situación en Panamá, pero en España la mayoría de las retransmisiones deportivas son masculinas. Eso significa que las niñas no tienen un icono o un ejemplo con que seguir. Es verdad que se está cambiando estas políticas y ahora la televisión pública está ya promocionando más deporte femenino, porque si tú haces deporte femenino o lo pones en la televisión, las niñas tienen ejemplos que seguir. Así es. Con lo cual es mucho más fácil que hagan fútbol, que hagan baloncesto y que no ocurra como que el 60% cuando llegan a la universidad dejan el ejercicio físico, ¿no? Entonces, lamentablemente, no me quiero extender porque no voy a hacer una filosofía de esto, pero no es suficiente. Sí. No, solo para contestar a su inquietud, en Panamá estamos más o menos igual. Hace poco tuve un grupo de estudiantes de Estados Unidos de nutrición y dietética y visitamos distintas instituciones. En todas nos daban el dato del 71% de sobrepeso y obesidad, pero hasta ahí llegaban.
tenemos el dato, ya sabemos cuál es el problema, ahora tenemos que identificar qué vamos a hacer al respecto. Definitivamente necesitamos actuar más en cuanto a estas normativas. Siguiendo a lo largo aquí del panel, doctora Mirna, ¿qué conclusión nos puede dar en cuanto a normativas de salud? ¿Qué necesitamos hacer en temas ginecológicos o de salud sexual y reproductiva, o incluso también el tema de embarazo en adolescentes? ¿Cómo podemos cerrar esta idea? Yo pienso que debemos promover leyes de una forma más dura para establecer a nivel de instituciones que se les dé la información adecuada a los chicos y que ellos tengan la capacidad de poder entender todo lo que conlleva desde temprano en su vida, ya sea a nivel institucional, a nivel de escuelas. Esto es un tema que aquí en Panamá ha sido muy controversial, no quiero entrar en eso, pero yo creo que por ahí debemos partir, promover en realidad leyes que los orienten, que estemos obligados a educarlos en ese sentido, Sí. en cuanto a los adolescentes. Y en la edad adulta, pues, tendría yo que decir igual, poner leyes para promover la salud física y los hábitos, no sé, cómo educar, cómo enseñar a comer mejor, a temas de nutrición, como decía la doctora. Agregar guías también de cuándo ir a hacerse un PAP, que sean más claras, ¿no? Pues, cuándo hacerse un mamograma. Pues mira que en eso yo pienso que no estamos tan mal. Aquí estamos claros porque muchos años tenemos dándole al tema del Papa Nicolau y yo creo que eso ya está muy claro. La mujer busca hacerse su Papa Nicolau y la mujer por diferentes campañas, tenemos la campaña de la cinta rosada, alrededor del mes de octubre, la cantidad de mujeres que buscan, necesito hacerme porque es el mes, porque es el tiempo, porque a qué edad necesito hacérmelo, a qué edad necesito empezar, y ellas están un poquito más conscientes de eso. Eso es la mujer más adulta, pero a los jóvenes todavía nos falta, nos falta. Gracias, doctora. Doctora Ana Elena, regresando al tema de nutrición. Nutrición es clave, ¿no?, para todo esto. ¿Qué nos puede hablar en cuanto a esta discusión que estamos teniendo de normativas relacionadas a este tema? Primero que todo, bueno, primero que deberíamos imitar, porque hay muchos temas de salud pública que hemos hecho excelente en Panamá, sobre todo lo de fumar y el cigarrillo, que a veces uno es que ¿por qué no hacemos cosas así relacionadas a nutrición y obesidad? Es la mejor. Exacto, y estamos muy atrasados con respecto a la parte de nutrición y obesidad y promover alimentación saludable. Una de las cosas por las que debemos comenzar es que sabemos desde hace un poco más de 10 años la obesidad es considerada una enfermedad. O sea, la obesidad no es solo por un estilo de vida no saludable, no es solo falta de voluntad por no poder perder peso, es una enfermedad y desde el punto de vista de política de Estado debe ser considerado como una enfermedad. Asimismo, otras políticas de Estado, por ejemplo, cuando hablamos de una de las cosas que sí se ha hecho en Panamá es tratar desde el punto de vista en niños que los kioscos escolares no vendan lo que llamamos comida chatarra. Y productos con bebidas azucaradas. Eso ya se ha hecho. Ahí probablemente todavía falta, y probablemente es por falta de personal, evaluar que en verdad las escuelas lo estén cumpliendo adecuadamente. Otra cosa es, desde el punto de vista, por ejemplo, los impuestos a bebidas azucaradas. Hay una ley, otra que yo había revisado unos meses atrás, que en el 1995 se puso un impuesto a la bebida azucarada y era de que aumentaba el precio de la bebida azucarada como 1%. Eso no es nada. Y supuestamente esto lo iban a actualizar. Incluso la OMS dice que para que un impuesto para la bebida azucarada tenga un efecto positivo y que haya disminución de ventas, debe aumentar más del 15% el precio de la bebida. Y eso todavía, supuestamente se iba a hacer, pero que todavía no se ha hecho. Y políticas, uno de los países que debemos imitar, que no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, hacen más cosas relacionadas a políticas de salud para alimentación saludable y obesidad, Chile.
Y Chile tiene, por ejemplo, el etiquetado nutricional adelante. Ellos utilizan, creo que es el hexágono, y dice que esto es alto en azúcar, esto es alto en grasa, ellos han mostrado que eso ayuda a que las personas escojan alimentos más saludables. Muy bien. Así que son otras cosas que debemos imitar, y también incluso ellos tienen unas políticas en las que para disminuir y evitar la publicidad de alimentos poco saludables dirigidas a niños. Y eso es otra cosa que creo que se debe trabajar. Pero en cuanto a políticas de Estado hay muchas, y mucha gente, sobre todo la industria alimentaria, a veces dice que bueno, pero mira, no, las bebidas azucaradas no funcionan. Pero uno, el impuesto no es lo suficientemente alto, tiene que ser suficientemente alto. Y dos, no podemos esperar que una sola medida de salud pública disminuya las tasas de obesidad. Exacto. Porque la obesidad es compleja, necesitamos múltiples medidas implementadas y estudios de investigación para probar entonces la eficacia de ellas. En cuanto a lo de bebidas azucaradas, ha sido un movimiento que se ha estado impulsando a nivel regional. Países como México, Chile han logrado hacerlo. En Panamá se logró pasar la ley, pero según la FAO indica, la manera en que Panamá lo hizo no se refleja en el consumidor, que el consumidor tenga que pagar más, sino que es la compañía que produce las bebidas es la que está cubriendo el costo. Entonces eso no nos ayuda, no logra el impacto deseado de que las personas dejen de querer tomar estas bebidas azucaradas, desafortunadamente. Doctora... Quería hacer un comentario. Yo pienso que tenemos que educar en el hogar, porque de qué nos sirve que en la escuela al niño le den comida saludable y llegas a tu casa y lo que recibe como alimentación es algo que no tiene nada que ver. Pero también tenemos que ser conscientes que comer saludable, no sé en otros países, aquí en Panamá es carísimo. Comer saludable en Panamá Es caro. Es muy caro. ¿Ah, sí? Es muy caro, no podemos comer arroz integral y, ¿cómo fue que dijiste? Quinoa. Y quinoa todos los días porque es un costo muy alto. Es caro. Que no está ni siquiera ni cerca de lo que es la canasta básica. Entonces, se hace un poco difícil. Doctora Brito, cerrando ya con normativas, ¿qué normativas deberíamos impulsar más como país para lograr una protección de cierta manera del adulto mayor? Bueno, en Panamá no hay políticas de adulto mayor, de personas mayores. La única que tenemos es el subsidio de 110 a los 70 o a los 60, y eso no es una política de salud, eso simplemente es un subsidio. Así que no tenemos eso. No hay ninguna protección a las personas mayores contra la discriminación, contra el edadismo, contra todas las cosas que sufren las personas mayores, y las personas mayores son altamente vulnerables a la pobreza durante los años de la jubilación, porque leí una vez que el promedio de jubilación que reciben las personas en este momento es como $60 al mes, algo así, y eso no es suficiente para vivir, nadie puede vivir con eso. Entonces, desde hace muchos años se está impulsando que por fin ratifiquemos la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Esta es una convención que nace de la OEA hace muchos años, hace como 5 años, en Washington, D.C. El momento que se desarrolla la convención, como 8 países firmaron y ratificaron, y Panamá aún no ratifica esa convención. Eso es un marco jurídico que protege a las personas mayores en todos los ámbitos, y es una de las convenciones más abarcadoras que tenemos sobre la mesa, que aún no terminamos de ratificar. Y la razón por la cual no se ratifica es bastante preocupante, porque el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, impulsa otras actividades que ellos pretenden reemplace la Convención Interamericana, pero no la reemplaza. O sea, necesitamos un marco jurídico para poder proteger los derechos de las personas mayores, y esto es fundamental. Esto es el salto que tiene que dar Panamá para protección de personas mayores en un país, obviamente, donde, como todos los países de Latinoamérica, las personas mayores sufren muchísima discriminación, en una década que supuestamente es la década del envejecimiento saludable, y la acción número 1 es eliminar el edadismo, eliminarlo. O sea, integrar a las personas mayores
a nuestras vidas, al trabajo, que tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la educación, tienen derecho al ocio, a espacios culturales. Todo esto falta impulsarlo en Panamá. La convención no se termina de ratificar porque la convención es tan abarcadora que, por ejemplo, prohíbe la discriminación de las personas mayores por razón de etnia, religión y también por orientación sexual. Y esa es la pequeña frase que impide que esa convención se ratifique en Panamá. Porque las personas mayores merecen ser protegidas, pero de acuerdo a la Asamblea Nacional, no si son personas LGBT. Esas personas no merecen ser protegidas. Cuando ya envejecen, esas personas no. Por eso no se ratifica una convención. Así que para que entiendan un poquito el impacto que tiene nuestra cultura, que es machista y que también muy conservadora, y cómo eso impacta la salud de las personas mayores. Esa convención no se ratifica por esa razón. Y hay que ratificar esa convención. Es el salto que tiene que dar Panamá para proteger a las personas mayores. Gracias, doctora. Ya vamos a cerrar. ¿Alguien tiene un último comentario? Yo nada más quería, aquí hay estudiantes de medicina, Sí. ¿verdad? Sí, se nota. Entonces, lo que yo quería solo mencionar acerca sobre todo del sobrepeso y obesidad, que es primero porque hay bastante estigma también acerca de la obesidad. Así es. Tratar de no decir que esto es un paciente obeso, la persona con obesidad es una persona que vive con obesidad. O sea que su enfermedad no debe definir a la persona. Y muchas veces también los pacientes llegan al consultorio y por otras quejas clínicas, otras dolencias, pero también quieren hablar de la obesidad, pero se ha visto que no se atreven. Entonces, una de las cosas que uno debe hacer es, si uno ve que la persona tiene sobrepeso y obesidad, primero abordarle y preguntarle, podemos hablar acerca de su peso. Y si la persona dice que sí, entonces hablar al respecto, porque muchas veces el paciente en verdad quiere hablar, pero no se atreve. Exacto. Gracias, doctora. Bueno, el día de hoy hemos aprendido que la salud de la mujer es mucho más que salud sexual y reproductiva. Tienes toda la razón. Hay tanto Hemos estigma. también Hay aprendido tanto de estigma, es distintos terrible. temas de salud a lo largo de la vida de las Y mujeres eso es que nos parte del problema afectan de también. manera diferente. Y también hemos aprendido sobre la importancia de tener buenas y apropiadas políticas públicas que se adapten a nuestra realidad local. Yo diría que el mensaje principal es prevención, control de enfermedades, el énfasis de nutrición, de una buena alimentación y de actividad física. En Panamá contamos con muchas frutas y vegetales que son sumamente nutritivos. Insistimos en comer manzanas, peras y uvas, pero aquí tenemos mango, piña y papaya, que son ricos en antioxidantes. Así que yo les doy las gracias a las panelistas. Realmente es un tema muy allegado a mi corazón. Me encanta que el Hospital Paitilla haya tenido esta iniciativa de invitarnos. Muchas gracias. Y bueno, gracias por estar aquí. Ahora creo que tocan preguntas o almuerzo. Vamos a ver qué nos dice el doctor Pichel. Vieron que les dije que iba a estar muy bueno el panel. Ok, un aplauso para